Hola, ¿qué tal? Bueno, regresamos acá con nuestros videos. Hoy vamos a terminar con los plexos nerviosos periféricos que estábamos estudiando hasta ahora y tocaría en el caso del día de hoy los plexos lumbar, sacro y coccigio o lumbo, sacro, coccigio, como refieren casi todos los libros. Solo a modo de recordatorio, recuerden cómo íbamos a estudiarnos los plexos. Primero las generalidades, después la constitución, los ramos y las relaciones anatómicas. Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos aspectos de cada uno de esos plexos. En cuanto al concepto, recordar siempre que todos los plexos se forman por la anastomosis de los ramos anteriores de los nervios espinales que emergen de la columna por los agujeros intervertebrales. Sería bueno recordar que aquí en el sacro y en el coxis, sobre todo en el sacro, ya los ramos anteriores emergen como ramos anteriores por los agujeros sacros anteriores, porque ya los ramos posteriores emergen como ramos posteriores por los agujeros posteriores, porque los nervios espinales sacros que se forman a un nivel más alto tienen un recorrido dentro del canal vertebral y ya ahí adentro ellos se bifurcan y se dividen en dos ramos, que eso lo vamos a estudiar cuando demos médula espinal. Entonces, en este caso los ramos pretos son los ramos anteriores de estos nervios espinales. Por tanto, en el plexo lumbar, en su concepto, tenemos que el plexo lumbar se forma por la anastomosis de los ramos anteriores de los nervios espinales L1, L2, L3. La Target refiere que además una parte de L4, y le pudiéramos llamar una contribución de L4 y además una contribución de T12. En cuanto a su localización, el plexo lumbar se localiza por delante y a ambos lados de los cuerpos de las vértebras lumbares, cubierto por el músculo psoas mayor. Se localiza en un espacio que se localiza entre fibras más superficiales y fibras más profundas del músculo psoas mayor. Según nuestros famosos anatomistas franceses, el plexo lumbar tiene una forma triangular, siendo el vértice de ese triángulo medial y superior, y siendo la base de ese triángulo lateral e inferior. Por tanto, sería aproximadamente algo así. No se describen en el plexo lumbar, como si se describían en el braquial, diferentes porciones. Por tanto, ahora vamos a ver la constitución. En el caso de estos plexos, vamos a explicar constitución y ramos terminales al unísono, a la misma vez. ¿Por qué? Porque en estos plexos no se forman troncos como en el braquial, ni se forman asas como en el cervical.
sino que ya directamente emergen o se forman o se originan los ramos terminales del plexo lumbar. Y por tanto, así tenemos que L1, con la contribución que le dio T12, se va a dividir en dos ramos terminales que se llaman nervio ilio hipogástrico y nervio ilio inguinal. Después, L2 va a emitir una rama que se va a unir a una rama de L1 y vamos a formar otro ramo que se llama nervio génito femoral. A su vez, L2 va a emitir un ramo que se va a unir con un ramo de L3 y van a formar un nervio que se llama nervio femorocutáneo lateral. Ahí tenemos los 4 primeros ramos terminales. Esto es un poquito diferente a lo que plantea la Target, pero en nuestro criterio así sería un poquito más fácil, un poquito más didáctico que el estudiante se pueda aprender. A partir de aquí, entonces, L2, L3 y L4. Los tres van a dar o van a emitir un ramo posterior que se van a unir y van a formar un nervio y un ramo anterior que se van a unir y van a formar otro nervio. Los tres ramos posteriores formarían un nervio muy importante que se llama nervio femoral, mientras que los tres ramos anteriores van a formar un nervio que se llama nervio obturador. Y por último, tenemos que finalmente L4 se va a unir con L5. L4 se va a unir con L5 y van a formar un tronco que se llama tronco lumbo sacro. Ojo, tengan cuidado. Se llama lumbo sacro, ¿por qué? Lumbo porque viene de los nervios lumbares. Y sacro porque pasa a formar parte del plexo sacro. No porque los nervios sacros participen en su formación. En el caso del tronco lumbosacro,
Hay libros que dicen que es un ramo terminal. Hay otros que dicen que no forma parte del plexo lumbar. En realidad, el tronco lumbosacro está en la frontera entre el plexo lumbar y el plexo sacro. Es una vía en la cual se comunican, se conectan los dos plexos. Por eso, la mayoría de los libros, cuando explican el plexo, explican como plexo lumbo, sacro, coxígeo. Entonces, todos estos nosotros consideramos que serían ramos terminales del plexo sacro, del plexo lumbar. En el caso de los ramos colaterales, la Tardieu los divide en cortos, largos, un poco complicado. Nosotros pensamos que los ramos colaterales, la mejor manera de aprendérselos es, o los principales serían los nervios para los músculos que se localizan cercanos al plexo lumbar. Por tanto, serían nervios musculares. Y por lo tanto, tenemos al nervio para el músculo psoas mayor, el nervio para el músculo psoas menor, es un músculo muy rudimentario, poco desarrollado, inclusive hay personas que no lo tienen. El nervio para el músculo cuadrado lumbar, hay que especificar cuadrado lumbar. Recuerden que existe un músculo cuadrado femoral. Y por último, varios ramitos para los músculos intertransversos lumbares. Y entonces, resumiendo, todos estos serían ramos terminales, estos serían ramos colaterales del plexo lumbar. Y el último ítem sería las relaciones anatómicas. Recuerden en un video anterior cómo les recomendábamos que cuando fueran a hablar de relaciones anatómicas de cualquier estructura, como un esquema para organizarse y no olvidar algunas relaciones, poníamos entonces si se relacionaba con algún órgano, arteria, vena, nervio, músculo u otra estructura importante. Porque en el caso de estos plexos, aquí vamos a ver otra estructura anatómica importante en sus relaciones. Entonces, en el caso de órganos, en realidad el plexo lumbar es un plexo bien profundo cubierto por músculo. Pero no es menos cierto que él y sus ramos tienen una relación bastante estrecha con los uréteres. De ahí que los pacientes o las personas que tienen cálculos en los uréteres tengan un dolor tan intenso en la región lumbar y muchas veces se irradia hacia los genitales. Después tenemos arterias, sí, ahí están las arterias lumbares, ramos parietales de la aorta abdominal. Tenemos las venas lumbares, que son afluentes de la cava inferior, pero además ellas se unen y forman una vena vertical que se llama vena lumbar ascendente, que a su vez después va a formar
a las venas ácigos y hemiácigos. En cuanto a nervios, yo les digo siempre que en los plexos las relaciones anatómicas están dadas entre los propios nervios que forman o que son ramos de ese plexo. Y músculos, si nosotros sabemos que alrededor del plexo hay músculos que él inerva, podemos mencionar como relaciones anatómicas al músculo psoas mayor, al músculo psoas menor, al músculo cuadrado lumbar y a los músculos intertransversos lumbares. Entonces, esto es el plexo lumbar. Chao, nos vemos en un próximo video.